Bienvenidas y bienvenidos a este tutorial para hacer microcuentos. Es una idea especial para el mes del libro. Quien les está siendo la anfitriona de esta sesión es la profesora Carolina Cabezas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo estudié castellano y comunicación. Por lo tanto, tengo el conocimiento técnico para enseñar cómo escribir microcuentos desde la teoría de la escritura creativa. Para eso les voy a mostrar, compartiendo la pantalla, la presentación que tengo de la clase que diseñé el año pasado para esta sesión. Esta sesión tiene el propósito de democratizar el conocimiento y por eso voy a compartir con ustedes mi saber literario sobre la escritura creativa que he llevado estudiando durante un par de años. Y este está pensado para escribir sobre la escuela, de acuerdo a los contenidos cotidianos que se viven en las escuelas. Y también pensado desde el contexto nacional chileno. Y también para 3 tipos de ciclos: ciclo inicial, básica y media. El objetivo de esta sesión es producir un microcuento sobre la comunidad escolar para comunicar interpretaciones literarias con una actitud metódica y colaborativa. Es decir, que dentro de esta sesión lo que se espera es que los estudiantes puedan crear textos sobre la comunidad escolar y de esta forma interpretar desde esa perspectiva su forma de ver el mundo. Y la actitud se espera que sean participativos, que estén dentro de la sesión trabajando de manera proactiva y al mismo tiempo se establezcan buenas relaciones interpersonales a través de la escritura. Como introducción, vamos a ver un cortometraje muy cortito de Santiago en 100 palabras que se llama Infancia, que ganó el primer lugar. Infancia. En este momento, cuando se esté viendo el video de Infancia de Santiago en 100 palabras, es muy importante hacer preguntas de Nos mediación encantaba lectora. jugar en el patio de tierra. Perseguíamos a las gallinas. El laucha las hipnotizaba. Les daba unas vueltas y las ponía en el suelo. Con un palito de madera dibujaba su jaula. Todo era magia. La montaña a lo lejos, el sonido del viento. Y mi mamá desde la ventana nos miraba crecer. Un domingo, un potro desbocado nos arrebató a mi papá. Mi mamá murió en vida. Se nos fue mi hija, decía la ñaña. Cuide a su mamá. Crecí de golpe, a los 12 años. Hasta llegar a Santiago no tenía idea de que éramos pobres. Pablo Cheire Triat, 32 años, Santiago. Tras ver esta lectura, las preguntas que se podrían haber hecho durante este texto que es multimodal, es decir, que utiliza texto, sonido, color y voz. Este texto hay que hacer preguntas como qué va a ocurrir antes, como la predicción, que es una gran estrategia de lectura para la comprensión lectora, y también el hecho de preguntar después de la predicción, hacer preguntas durante la lectura, es decir, mientras se esté viendo el video, como por ejemplo identificar el tipo de personajes que existe dentro de la historia, el lugar donde está ocurriendo, las acciones que está realizando y si es un texto narrativo, sobre todo enfocarse en la parte de como los sentimientos que expresa el personaje y los tiempos verbales. Continuemos. Actividad inicial. Tras ver este video se pueden hacer las siguientes preguntas que son de activación de conocimientos previos. Es decir, que vamos a preguntar primero una bajada didáctica del texto anteriormente visto,
sobre las características que tiene este texto, cómo su extensión, qué estructura narrativa tiene y qué tipo de conflicto comunica. ¿Cuál es? Porque son los elementos básicos que tiene todo texto narrativo breve. La idea de ver este cortometraje pequeño de Santiago en 100 palabras, que fue una parte de adaptación que se hizo, es este texto escrito que ganó el primer lugar de Santiago en 100 palabras. Y con este texto se trabaja lo que es la comprensión lectora, pero también la creatividad, la producción de textos. Entonces, ¿cómo se cuenta el conflicto? ¿Qué características tienen? Se espera que por lo menos puedan reconocer que es un microcuento. Para eso se utiliza este tipo de texto. Continuemos. Definición. ¿Qué es el microcuento? Es un tipo de texto narrativo que se diferencia del lírico y dramático, que son los tres textos literarios dentro de nuestros conceptos que tenemos del mundo escritural. Por lo tanto, vamos a comprender que la definición de un microcuento es que es un relato breve que posee un impacto emocional, que narra una historia completa con personajes, inicio, conflicto, desarrollo y desenlace. Todo texto narrativo, todo texto literario debe tener un inicio, un conflicto y un desenlace. Se caracteriza por ser conciso, muy cortito y preciso, simple e impactante con su final. Siempre tiene este llamado plot twist, el giro final, que los impacta, que nos deja con esa sensación de wow. Y para la actividad de desarrollo que debe tener esta sesión, vamos a leer el texto Entre lápidas del cementerio general, que es otro de los textos alternativos que ganó durante la sesión, sobre que ganó el certamen literario de Santiago en 100 palabras. Y para poder introducir a la lectura podemos hacer predicciones nuevamente, es decir, preguntas al inicio del texto y hacerle consulta a los estudiantes, por ejemplo, decirles qué tipo de texto creen que van a leer, qué les hace pensar cuando piensan en un cementerio general, de qué creen que va a tratar el texto, entre otras preguntas más que se puedan hacer de introducción. Y luego leemos el texto. Yo aquí lo he desglosado a partir de las partes del texto para identificarlo de forma más didáctica. Vamos a leer entonces el texto. Dice así: mi amor, si alguna vez te llegas a perder, quédate tranquila. Yo iré a buscarte, decía mi abuelita cada vez que salíamos. Nunca me alejé de ella, porque estaba tan asustada que la miraba fijamente mientras apretaba firme su mano, casi pensando que alguien me intentara llevar arrastrando. Pero eso nunca pasó. Siempre regresábamos juntas. Lo que yo no sabía era que una se podía perder de otra manera. Perdón, una que no implicara calles y rostros desconocidos. Y cuando estuve perdida no hallé más remedio que ir a buscarla, yo a ella, entre las lápidas del cementerio general. Isidora Olivares Pérez, 15 años, La Florida. Es un texto cercano en el sentido de que eh, lo escribió también un estudiante de 15 años, que es cercano también a las personas que van a producir textos literarios de breve extensión. Y podemos ver aquí que nuestro texto tiene primero un inicio del diálogo que está entre las comillas. Ese es el diálogo que introduce el texto para captar la atención del lector. Vemos que también tiene personaje en nuestro texto. El personaje secundario es nuestra abuelita, como vemos aquí. Y nuestra protagonista, que sería yo, que está en primera persona narrarnos esta historia, que no identifica el nombre quién es yo. Podría pensarse que es la misma Isidora, pero hay que tener en consideración que no es lo mismo el autor que el protagonista del texto. Los personajes y autores son distintos al autor. Siempre separar esa idea. Eh, por lo tanto, el personaje es una entidad ficticia. Esta entidad ficticia que aparece en nuestro relato es la que está contando la historia de su abuelita después de la muerte.
Y también podemos reconocer aquí el conflicto, que es asustada, me miraba fijamente mientras apretaba firme su mano. ¿Por qué se reconoce esto como conflicto? Porque en este momento es cuando el estudiante, perdón, cuando el personaje choca con una situación. Es un conflicto porque este personaje tiene un obstáculo y ese obstáculo que causa la tensión del texto es estar asustada. Ahí está el conflicto de nuestro texto. Y además, el desarrollo ya tendría que relacionarse con cómo va fluyendo estas tensiones, qué va haciendo el personaje para ir avanzando en los obstáculos. Y finalmente, identificamos un lugar. ¿Dónde está ocurriendo la historia? En el cementerio general. Disculpen. Entonces, eh, el autor sería Isidora Olivares Pérez, de 15 años, y el desenlace es finalmente que tras la historia de la memoria que se está haciendo de la abuelita, que tenía miedo a perderse, finalmente esta nieta, que es lo que podemos entender el protagonista, es una nieta que reconoce a su abuela después de la muerte de las lápidas del cementerio general. Y esa es la historia general de este microcuento, desglosado en cada sección. Ahora, estrategias de la escritura creativa. Y estos están basados desde la teoría de Gianni Rodari, que es un italiano que escribió un libro sobre escritura creativa y técnicas para poder soltar la mano al escribir. Por lo tanto, yo le he llamado a esta sección cómo escribir un microcuento y no fallar en el intento. Sugerencias de Gianni Rodari. 6 estrategias para poder escribir microcuentos. Pasos de la escritura también hay que considerar que toda persona que quiere escribir un microcuento, sobre todo los niños que son los que más les cuesta escribir porque no saben desde dónde iniciar una historia, lo importante es que en primer lugar deben inspirarse en los objetos cotidianos que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, en una sala de clases, si va a relatar la historia del colegio, recordemos que esta es una idea para el mes del libro. Puede hablar de la sala de clases, puede hablar de los profesores, de lo que ocurre en la calle, de sus compañeros, de historias internas, pero todo girando en torno a la comunidad escolar. Por lo tanto, sus objetos cotidianos pueden ser una pizarra, una mesa, un banquillo, un lápiz, un cuaderno, un proyector, entre otros elementos que hayan dentro de la sala de clase, incluso el patio, el pasillo, si juegan a la pelota en los recreos, todo eso lo pueden utilizar como material de escritura. Y segundo es hacer el plan de escritura. Yo siempre he destacado que lo más importante para poder escribir es tener una planificación. No se escribe desde la nada, se escribe a partir de una idea que se desglosa en un cuaderno o en una nota. Yo idealmente sugiero que la escritura comience desde la mano, de manera manual, ya que de esa forma se van conectando nuestra memoria con nuestras ideas y creatividad. Y en tercer lugar, a partir de esa lluvia de idea o plan de escritura, estructurar ese plan para utilizarlo en el texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se lo vamos a explicar en el siguiente paso. Plan de escritura. Elementos esenciales de un microcuento. Como ya vimos en la estructura del cuento de las lápidas del cementerio general, vamos a entender que todo texto literario, narrativo, necesita tener personajes. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es seleccionar de quiénes vamos a hablar. Segundo, definir un conflicto. ¿Qué va a ser nuestro obstáculo frente a este escenario que vamos a contar nuestra historia? Y la ambientación del espacio tenía un lugar, el cementerio general. Por lo tanto, ya tenían nuestros 3 elementos, es importante también resolverlo, cómo esta tensión que va ocurriendo entre los personajes pueda resolverse a través de un giro dramático o un giro narrativo. Continuemos. Ahora, primera estrategia de Gianni Rodari para crear textos, microcuentos. Podemos utilizar la técnica de describir un objeto intrigante. Por ejemplo, un objeto que nos llame la atención. Yo tengo aquí un labial. Este labial yo lo puedo describir y decir que es un labial
de la muerte, decir que es un labial que el color que tiene es un color seductor, por lo tanto, ocasiona la muerte de los hombres. Es un decir, es una broma. Hay que pensarlo todo esto como hipotéticamente. Y este mismo objeto yo lo voy a describir detalladamente como es. Por ejemplo, describir que tiene esta curva, el color que tiene, para qué sirve, entre otras cosas más. Por eso hay que notar palabras que se nos ocurran mientras yo veo este objeto. Por lo tanto, este objeto, yo puedo decir, ya, lo primero que veo al mirarlo es rojo, labios, tinte, mate, que tiene la palabra aquí mate, se me ocurrió. Y también tiene la palabra secret, así que voy a pensar en secretos también, entre otras cosas más que se me pueden ocurrir al describir el objeto. Otro ejemplo es un ejemplo más didáctico que sería pensar en un reloj. En un reloj, que lo primero que puedo pensar cuando veo un reloj es decir tiempo, prisa, atraso, puntualidad, un recreo relacionado con el espacio de la escuela. Y luego escribir utilizando esas palabras que tú seleccionaste. Es decir, se usan sí o sí todas las palabras que utilizaste y ahí fuerzas tu imaginación a crear escenarios posibles. Segunda técnica, el binomio fantástico. Este binomio me encanta porque es como las matemáticas de la literatura. Por lo tanto, lo que ustedes pueden hacer es utilizar dos conceptos que son aparentemente no relacionados y el origen que tiene este concepto es desde el surrealismo, cuando nosotros jugábamos con el cadáver exquisito. Por lo tanto, podemos juntar el concepto de cocodrilo y tiburón, ya que estaban de moda estos seres dentro de TikTok. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo de esta manera unir estos conceptos? Lo dejamos en la creatividad de los niños. Como no me acuerdo el nombre del personaje de TikTok, pero estuvo muy de moda el 2025. Tercera técnica, la piedra en el estanque. Al igual que la metáfora que tiene la piedra en el estanque se refiere a cuando uno lanza una piedra en cualquier charco de agua y va rebotando. Y aparte del rebote, va creando círculos, ondas. Esas ondas que se generan Rodari los plantea que también surgen en nuestra cabeza. Una palabra activa una red neuronal que permite que conectemos nuestros campos semánticos, mentales y léxicos. Por lo tanto, si yo pienso en esa palabra que va oscilando otras palabras más, puedo también crear textos a partir de eso. Por ejemplo, la palabra roca. Cuando yo identifico la palabra roca, puedo pensar primero en palabras comenzadas en A, que es la última vocal de esa palabra. Por ejemplo, ya roca, palabras comenzadas en A, analizar, anillo, abecedario, acertijo, entre otras palabras más que se me vayan ocurriendo en el momento. Luego, palabras que rimen con oca, con la palabra oca. Por ejemplo, oca, roca, poca, foca, entre otras palabras más que se me vayan ocurriendo en el momento. O podemos utilizar también palabras del mismo campo semántico. ¿A qué me refiero con campo semántico? Palabras que estén relacionadas con la palabra original. Por ejemplo, roca, puedo decir piedra, que es casi lo mismo, pero es del mismo campo semántico. Piedra, arena, cemento, entre otras cosas más. Y con esta técnica trabajamos la piedra en el estanque. Siguiente. Cuarta técnica. Escribir a partir de la música. A muchos jóvenes les encanta escuchar música y perderse en sus pensamientos mientras escuchan Spotify, YouTube, entre otras plataformas de música de streaming. Por lo tanto, esta actividad también es muy cercana a los estudiantes. Les gusta mucho vincular lo que están escuchando con lo que están sintiendo. Recordemos también que la música es otro arte del lenguaje, pero en sonidos. Por eso se conecta mucho con nuestras palabras del arte de la escritura.
Y esta actividad consiste en escuchar en al menos un minuto tu canción favorita o asignada por el profesor que esté a cargo, en este caso yo que le estoy haciendo este tutorial de directrices sobre cuentos, microcuentos, y que anotes 6 palabras que estén relacionadas con tus impresiones y emociones que te provoca esa canción. Y en este caso yo le puse una canción de 50 Cent, que para mi criterio era más cercano a escuchar un poco de rap hip hop moderno que le iba a gustar a los estudiantes para el momento de la sesión. Y ahí yo puedo sentir si me gusta la 50 Cent, voy a decir me gusta la canción que me produce alegría, tranquilidad, entre otras palabras más que se me vayan ocurriendo de lo que yo siento. Vincularse emocionalmente con el texto es lo más importante para producir textos. Continuemos. Quinta técnica. Pie forzado. El pie forzado es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es pensar escenarios posibles que podrían ocurrir. Por eso se llama ¿qué pasaría si? Y significa contar una historia a partir de una situación hipotética o pregunta abierta. Ejemplo, ¿qué pasaría si ingresara a la sala de clases Bombardilo, Cocodrilo? Y así los niños se van acercando a la escritura a partir de sus referentes más cercanos. Tú puedes utilizar en ese momento también otro personaje que esté de moda y que escriban a partir de eso y que vinculen sus experiencias con sus gustos para escribir en el mes del libro. Y aquí tenemos una plantilla para poder escribir y hacer el modelado de la sesión. Y finalmente, el cierre de la actividad de este taller o laboratorio de escritura creativa para estudiantes, adolescentes y niños. Y enfocado también en la creatividad de la escuela. ¿Cómo se sintieron escribiendo los cuentos? Es muy importante apelar al aspecto socioemocional que tienen los estudiantes, porque tienen que sentir placer por la escritura y no que sea una tortura. Segundo, ¿consideras que el plan de escritura simplifica la producción de los cuentos? En este momento es importante que ellos tomen conciencia, es decir, realicen metacognición sobre su propia práctica de la escritura. Tercero, ¿qué técnica de escritura te fomenta más la creatividad? ¿Cuál de las 5 técnicas que sugerimos el día de hoy para escribir es el que más se adapta a tus gustos e intereses? Y con eso finalizamos la sesión. Muchas gracias, mucho éxito en sus producciones escritas y con esto yo finalizo las directrices de producción de escritura de microcuentos, ideas para el mes del libro. Mi nombre es Carolina Cabezas, también soy conocida como la escritora Morgana Dracaina de la región de la Araucanía y en este caso les estoy dando de manera gratuita mi conocimiento para poder acercarse a la escritura. Es una forma de democratización que me gusta acercar el conocimiento a las personas y si están interesados en mis materiales didácticos pueden seguirme en Profe Social y ahí encontrar el material disponible que tengo de manera gratuita y algunos que estoy dando de paga. Y de esta manera, esta misma presentación está disponible a la venta para quienes quieran realizar esta clase en su establecimiento. Si les gustó el contenido, síganme en este canal, suscríbanse, pongan me gusta, compartan y sigan expandiendo sus horizontes del aprendizaje.